Dice el Salmo 15. Pregunta el Salmo 15 y pregunta el Salmo 119. Jehová, ¿quién habitará en un lugar tan santo como el tuyo? Y responde el mismo Salmo: el que anda en integridad y hace la justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal al prójimo. Jehová está hablando, Jehová está respondiendo. Nosotros le preguntamos, ¿y quién es santo? Y ellos son santos. Y Jehová le dice, sí, y van a morar conmigo en mi lugar santo. ¿Y quién, Jehová? Y dice él, el que no admite reproche alguno contra su vecino, ni hace mal a su prójimo, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, a los que temen a Jehová, quien el dinero no dio a usura, ni contra el inocente admite abuso, atropello, injusticia, cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. O sea, usted está con esto caminando hacia un monte santo. Y si hace eso, no va a resbalar hacia abajo. Como el peregrino cuando iba caminando hacia la montaña con el faldo, el saco arriba, lleno de pecado, y allá arriba, en el monte, encontró la cruz de Cristo, la santidad de Cristo, y el pecado, un saco, se le cayó hacia abajo. Él no cayó, él no resbaló, porque mantuvo todas estas características prácticas en la vida para poder entrar al lugar donde mora la justicia y la santidad. Ahí está Cristo. Amén. Con este texto vamos a continuar con el tema de la justificación. Y vimos que la justificación tiene 3 etapas. La santificación tiene 3 etapas, ¿verdad? La inicial, la progresiva y la final. Ahora vamos a ver algunos aspectos de la etapa inicial y vamos a ver una definición de lo que es la santificación inicial, rápidamente, la santificación progresiva y la santificación final. ¿Cuál es la etapa de la santificación inicial? Es aquella rotura, cuando usted nace de nuevo, se convierte radical del creyente con el pecado en el momento que se convirtió. ¿Y la santificación progresiva qué es? La santificación progresiva es ese proceso que dura toda la vida, a través del cual muriendo cada vez más y más al pecado, viviendo en santidad. Muriendo, la parte clave es esta, muriendo cada vez más y más al pecado. Pero ya el pecado no es un rey que gobierne usted, pero necesita purificarse, santificarse. Ya somos inicialmente santos, pero necesitamos caminar la progresiva y llegar a la santificación final. ¿Y qué significa la santificación final? La santificación final es aquella que obtendremos cuando nuestros cuerpos sean glorificados y nunca tendremos más problemas con el pecado. ¿Y cuándo será eso? Cuando lleguemos al cielo y a la presencia de Dios, allí donde está Cristo. Esto es la santificación final. Ya cuando lleguemos al cielo, hermano, nunca más volveremos a pecar. Ni siquiera volveremos a sentir deseo por pecar. Ni siquiera Adán ni Eva, cuando estaban en el huerto, antes de la caída, ellos no tenían deseo de pecar. Ese deseo no estaba en ellos. Nosotros tenemos un deseo innato de pecar, es increíble. Deseamos pecar. Pero Adán y Eva, antes de la caída, antes de la tentación, ellos no tenían ese deseo. Ese deseo nació cuando Satanás engañó al hombre. Y el hombre inocentemente aceptó, como un niño inocente que acepta el bien
y acepta también el mal. Ni siquiera podremos ser tentados. Tendremos un cuerpo glorificado, así como el de Cristo, que no tiene nada que ver con el pecado. Un cuerpo glorificado es aquel cuerpo que no tiene ninguna ápice del pecado. Es un cuerpo glorificado. De tal manera que tiene una capacidad inimaginable, un cuerpo sin pecado, como el de Cristo. El de Cristo, cuando cargó el pecado, se separó el Señor de él y dijo: ¿por qué me has abandonado? Por el pecado que tú cargaste de cada uno de ustedes. Y cuando resucitó, murió, mató el pecado, fue a la tumba, fue a los infiernos, resucitó el tercer día sin pecado y con un cuerpo glorificado. De tal manera que ese cuerpo podía estar ahora en la presencia del Padre y el Padre no tener ninguna separación como hizo con Adán. Realmente el Padre no estaba muy lejos de Adán, pero el pecado de Adán le hizo preguntar al Padre: ¿dónde tú estás? Porque yo sé dónde yo estoy, pero tú, ¿dónde estás? Separado de mí por el pecado, De tal manera que la paga del pecado es la muerte, y muriendo morirás. De tal manera que Adán transmitió el pecado y la muerte a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de mi gloria, dice el Señor. De tal manera que tenemos un texto clave en el tema de la santificación, que es Romanos capítulo 6, 22. Es el texto principal, el texto clave que nos dice las tres santificaciones: la inicial, la progresiva y la final. Vamos a leer ese texto. Vemos que como Pablo conecta dos de estas etapas en un mismo versículo. Dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 22: mas ahora que habéis sido ya hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, éramos siervos de Faraón, tenemos por vuestro fruto, ¿cuál es el fruto? La santificación, y como fin la vida eterna. ¿Qué nos habla Pablo en este texto? Bueno, ahora habéis sido libertados del pecado. Eso es lo primero que nos dice. ¿Qué significa eso? Que hemos cortado por medio de la conversión de un momento inicial y para siempre con el pecado. Noten aquí que Pablo no nos está exhortando aquí a libertarnos del pecado, porque usted está muerto. Usted no puede libertarse del pecado, ni del poder de la reina del pecado. Él dice: habéis sido libertados del pecado por medio del poder de la regeneración y del nuevo nacimiento. Cuando usted se convirtió, Dios lo hizo nueva criatura. Dios fue quien levantó a Lázaro y a usted de los muertos. Dice que Pablo no nos está exhortando aquí a que nosotros nos libertemos del pecado. No, él está hablando de algo que ya ocurrió. Es algo que ya es un hecho en nuestras vidas. Habéis sido libertados. Sin embargo, el apóstol Pablo no nos está diciendo que este texto, que ahora que hemos sido libertados del pecado, ya no nos preocupemos por el problema del pecado. Ya está todo resuelto. No, hay un problema con el pecado. Él dice precisamente porque habéis experimentado esa santificación inicial, porque habéis sido libertados del pecado una vez, ahora tenemos como fruto ¿qué? ¿Cuál es el fruto de haber sembrado el árbol? Que el árbol dé fruto, ¿verdad? Que el árbol crezca. Dice que el crecimiento del creyente es como la luz de la aurora, que va como en aumento hasta que el día es perfecto. La santificación, que es la que llamamos progresiva. Y aquí Pablo está hablando de la santificación progresiva, que es ese crecimiento en santidad que debe experimentar todo aquel que se ha convertido. Día, mes y el año. Aquí vemos que hay dos etapas en el texto. Santificación inicial, hemos sido libertados del pecado. Santificación progresiva, tenemos como nuestro fruto la santificación. El ejemplo del árbol, a ustedes les duele mucho cortar un árbol que dé fruto, ¿verdad? Eso es un gran dolor, un gran peso.
Ustedes no cortan fácilmente, sin darle mucha mente, a un árbol que dé fruto. Bueno, lamentablemente dice Lucas, capítulo 3, versículo 9. He aquí que el hacha está a la raíz del árbol. Todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que procedan y tengan una santificación inicial, tengan una santificación progresiva, que den fruto, para que puedan tener entonces al final una santificación final. De tal manera que el árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. En este estudio centraremos nuestra atención en la primera parte de estas 3 etapas, porque si un creyente no sabe lo que pasó, qué fue lo que sucedió en el momento que se convirtió, no va a poder pelear correctamente contra el pecado, contra su falta de santidad. No va a poder pelear correctamente contra Satanás y contra las acechanzas del diablo en su conversión. Lo que vamos a ver ahora es, primero, 2 cosas. La base bíblica de la santificación. ¿Cuáles son los textos que apoyan el tema de la santificación? Vamos a ver varios textos. La base bíblica de la santificación y la naturaleza de la santificación. O sea, ¿es original la santificación? O sea, ¿de dónde viene? ¿De dónde procede? Vamos a ver rápidamente la base bíblica de la santificación. Cuando tocamos algunos aspectos de la santificación, tales como la regeneración, o sea, el nuevo nacimiento, la justificación, estamos tratando con hechos que ocurren en la vida del creyente una vez y para siempre. Usted se convirtió, usted no se vuelve a convertir otra vez. Usted nació de nuevo, usted no vuelve a entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo otra vez. Usted ha sido pagado una vez y para siempre, justificado, y ya no se vuelve a pagar por usted, porque ya usted está pago. Se llama justificación. Para siempre. Es decir, o usted aquí ha sido regenerado o usted no es regenerado. O usted es convertido o usted no es convertido. No puede estar en el medio. O usted es justificado o no ha sido justificado. Si no ha sido justificado significa que está condenado. Condenado. Porque la justificación elimina la condenación del veredicto del juez. El juez es Dios, de su pecado. Y lo que veremos básicamente son 3 cosas. Primero, la base. ¿Cuál es la base de la santificación inicial? Cuando tocamos algunos aspectos de la santificación, tales como la regeneración, vamos a ver que cada cosa tiene una base. Con la santificación ocurre lo mismo que con la justificación. O sea, podemos decir que sí. O sea, con la santificación hay una santificación inicial que se hace una vez y para siempre. Así mismo con la justificación. La respuesta es sí y no. Sí y no, porque eso es lo que vamos a ver. El sí y el no. Decimos que no porque la santificación posee un aspecto de progreso. Progreso. O sea, la justificación no tiene ese progreso. Usted no es más justo ayer delante de Dios que hoy. Usted ha sido justificado y ya no tiene que crecer en justificación. Pero la santificación sí. Usted ha sido inicialmente santificado, pero necesita un crecimiento en santificación. Como el tema del árbol. El árbol no se queda enano. El árbol no se queda sin dar fruto. Habéis como fruto, dice Romanos capítulo 6, 22, y como fruto la santificación. Es un fruto que da a su tiempo. Y dice el Salmo 1, y que su hoja no cae, y que todo lo que hace prosperará. En este proceso vemos que algunos han crecido más que otros en santidad. Hay unos que son más santos que otros. Algunos creyentes son más santos que otros. En ese sentido, la santificación tiene diferencia con la regeneración y con la justificación. Pero esa no es toda la verdad. La santificación también se presenta en la Escritura como un acto que se hizo en un tiempo, en la eternidad, en el momento en que se ejecutó en la vida
de una persona. Esa persona fue llamado, se convirtió y paró ahí su vida de pecado y para comenzar una vida inicial de santidad y comenzar a progresar en esa santificación. ¿Me guían? ¿Me están llevando la idea? Por lo tanto, podemos decir que es un acto también que ocurre una vez y para siempre y en un momento, en una vez por todas. Es decir, que nosotros podemos dividir la humanidad en dos grupos, los santificados y los no santificados. Los no santificados. Por eso es que la Escritura dice que el creyente ha sido una vez por todas justificado, una vez por todas santificado y una vez por todas regenerado y adoptado. Y dice al final santificado, dice el texto. Uno de los textos que podemos mencionar, vamos a mencionar 4 textos rápidamente, es 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 al 2. Dice el texto: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los que han sido santificados, ya han sido santificados, en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Ese es hablándole a la iglesia de Corintio, una iglesia igual que esta, con todo lo que en cualquier parte también, donde está cualquier iglesia, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. También otro texto base para ver las bases bíblicas de la santificación es 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Dice: luego de mencionar una lista de pecados groseros que los creyentes cometíamos, una lista que la encuentran en ese capítulo. Antes de ser creyente, Pablo dice: pero estos erais algunos, pero ya habéis sido lavados y ya habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios, una vez y para siempre. Hermanos, no importa cuál sea tu crecimiento en la gracia en este momento, no importa a qué nivel tú estés en la gracia, si eres un enano, un pineo en la gracia, o eres un grandulón en la gracia. Si tienes un día de convertido, si te convertiste ayer, o tienes 10 años de convertido, si tú eres verdaderamente creyente, ya tú has sido santificado. Ya tú has sido santificado. Hechos capítulo 20, versículo 32. Oiga como dice: ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para que, para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santificados. Los santificados. Con todos los que han sido ya santificados. Inicialmente. En Hebreos capítulo 10, versículos 11 al 14. Y ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día, hablando de los sacerdotes y los sacrificios en el Antiguo Testamento. Ya con Cristo se hizo un solo sacrificio, una vez y para siempre. Dice así: ministrando, sirviendo y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Él, Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por todos los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando que de ahí en adelante, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque por una sola ofrenda Él ha hecho perfecto a todos los santificados. Perdón. Él dice dice el texto, ha hecho perfecto, eso es justificación, justo, perfecto, para siempre a los que son ya santificados. Ahí aparecen las dos etapas, la santificación, la justificación y la santificación. Inicial, para la santificación. Una vez y para siempre, para la justificación. Bien, así que hermano, habiendo establecido la base de los textos bíblicos que nos apoyan en este estudio, vamos a ver ahora la naturaleza de la santificación. ¿De dónde procede la santificación?
¿Qué es la santificación? O sea, es original, es artificial, es un plagio la santificación. Somos santos porque copiamos de alguien. Es la santidad de nosotros es de piel, de leder, o es de plástico, artificial. ¿De dónde viene esa santidad? En Romanos capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8 son capítulos clave para trabajar con la santificación, tanto en el aspecto teológico, enseñanza, como en el aspecto práctico de la santificación. En el capítulo 5, para ver el contexto de Romanos 6, Pablo concluye con el desarrollo de la doctrina de la justificación por la fe. Justificados pues por la fe, después de 4 capítulos, tenemos paz, concluye, para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 5. Esa es la conclusión de toda la tesis, de toda la explicación que Pablo nos enseña, que somos justificados por la fe en base a una unión vital que tiene que con el creyente, con Cristo. Si somos creyentes, estamos en Cristo, y como estamos en Cristo, todas las bendiciones de Cristo nos caen a nosotros. Todas las bendiciones de Cristo nos caen a nosotros. ¿Y cuáles son esas bendiciones que Cristo consiguió y nos caen a nosotros cuando nos convertimos como creyentes? Bueno, su obra de redención de Cristo ahora son nuestras. Su obediencia perfecta es nuestra. Éramos desobedientes y ahora somos obedientes por Cristo. Su muerte en la cruz es nuestra. Estábamos demasiado vivos. ¿Vivo para quién? Vivito y coleando para el pecado. Ahora estamos muertos con Cristo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Esas son una de las cosas que nosotros recibimos de la obra redentora de Cristo. Su muerte al pecado. Él murió al pecado porque Él es vida. Nosotros matamos al dador de la vida. Pero esa vida murió para darnos vida a nosotros. Vida en santidad y muerte en el pecado. De tal manera que esos son uno de los beneficios que tenemos, su muerte, su resurrección. Nosotros también, juntamente con Él, resucitamos para novedad de vida. Estamos en Cristo de la misma manera que antes estábamos en ¿quién? Ahora estamos en Cristo de la misma manera que usted estaba antes en ¿quién? En su padre, Adán. ¿Y cómo estábamos en Adán antes? Totalmente diferente a lo que ahora tenemos en Cristo. Antes estábamos muertos en Adán, en desobediencia con Dios. Y todas esas cosas sin resurrección. Adán no iba a resucitar si Cristo no le quitaba la ropa indigna y le ponía una ropa digna, una ropa que fuera justicia de Cristo en él. Cuando Cristo mató el cordero para cubrir a Adán, eso era un símbolo de cubrir su pecado. Eso no era sencillamente que estaba cubriéndose el cuerpo de Adán porque por vergüenza. Es que su pecado había que pagarlo con sangre y ponerle un vestido digno de justicia que era de Dios. De tal manera que todos esos sacrificios hasta Cristo terminaron, y ya Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado, como dice Juan, de todos los santificados. De tal manera que cuando Adán pecó, todos pecaron con él. Pues de la misma manera, hermanos, cuando Cristo obedeció, todos obedecimos. ¿Con quién? Con Cristo. Murió en la cruz y resucitó. Nosotros también obedecimos a la ley de Dios. Morimos en la cruz y resucitamos ¿a quién? A Dios, a Él. De la misma manera, Adán pecó como cabeza de la raza humana. En Él estaba representada toda la humanidad. Por cuanto Adán pecó, todos pecaron. Pero ahora que somos creyentes, nuestra cabeza, ¿quién es? No es Adán. ¿Quién es nuestra cabeza? Jesucristo. Estamos vitalmente unidos a Él. De modo que su justicia y su obediencia ahora son nuestras.
Pero no solo eso, la Escritura también enseña que en virtud de esa unión con Cristo, su muerte y su resurrección también son aplicadas a nuestras vidas. Es decir, nosotros morimos juntamente con Él y resucitamos juntamente con Él. ¿Cuál es la conclusión clave de todo esto? Romanos capítulo 5, versículo 20. Pero la ley se introdujo, ¿para qué? Para que el pecado abunde. Mas cuando abundó el pecado, reabundó la gracia. Reabundó la gracia. Estaba perdido. Usted no se sabía cómo era el camino, ni para dónde era el camino, ni quién era el camino, ni cómo se llega a Dios, ni qué hay que hacer para llegar a Dios, ni qué hay que comprar, ni vender, ni sacrificar para llegar a Dios. La gracia de Cristo ilumina todas esas cuestiones, cuestionamientos, interrogantes, problemas y preguntas del alma humana. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir? Es verdad, fue y es terrible lo que pasó en Adán. Adán trajo una maldición increíble. Pero es más excelso, más poderoso lo que pasó con Cristo. Donde abundó el pecado, hermano, reabundó la gracia, porque un solo pecador, todos son pecadores y la gracia viene para todos, no para un solo, no para Adán solamente, sino para todos, chino, blanco, rico, pobre, negro, toda clase de hombre. Todos reciben la gracia de la obra, de la muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué bendición tan grande! Pero como Pablo conocía tu corazón, tu naturaleza humana, en el capítulo 6, entonces, él se adelanta a una objeción, una pregunta. Acá, pero, ¿qué se puede levantar? Pero si eso es así, vamos a pecar, porque para que la gracia abunde, porque si ya reabundó el pecado, reabundó la gracia. El Señor me va a dar un chance, me va a permitir aquel día, yo puedo coquetear con el mundo y estar en medio entre un pie en Sodoma y un pie en Jerusalén, en la Canaán. No. Esa objeción, Pablo la derriba en Romanos capítulo 5. Pero, ¿qué pasa? Nada puede promover mayor santidad que la obra de redención tal cual Dios la diseñó. Y Pablo dice, ciertamente somos justificados por la fe, sin las obras. Pero no solo termina ahí. Pablo se defiende de esta acusación mostrando a partir del versículo 2 que esa misma unión con Cristo que nos hizo posible nuestra justificación, también hizo posible nuestra santificación. Usted va a participar de los beneficios, pero usted tiene que ser santo. Usted tiene que caminar en santidad. O sea, haber sido santificado, pero también tiene que caminar en esa santificación progresiva. Versículo 2 dice, de ninguna manera, dice Pablo, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, si Lázaro resucitó, ¿cómo él va a anhelar el pecado que lo va a llevar a la tumba otra vez? No, de ninguna manera. Nuestra unión con Cristo no solo se hizo posible nuestra justificación, sino también nuestra santificación. El creyente es presentado aquí como alguien que ha muerto al pecado. ¿Qué significa estar muerto al pecado? ¿Qué significa eso? Estar muerto al pecado. ¿Y qué significa estar vivo al pecado? Bueno, para poder comprender qué significa morir al pecado, debemos entender lo que significa vivir al pecado, ¿verdad? Si la Escritura dice que ahora hemos muerto al pecado, es porque antes estábamos vivos al pecado. O sea, éramos llevados como vaca al matadero. Bueno, todo el mundo lo hace, todo el mundo hace eso. ¿Y por qué yo tengo que hacerlo? Bueno, o sea, los vecinos lo hacen, el mundo lo hace, el mundo hace aquella cosa. O sea, éramos vendidos al pecado y éramos sin ley, sin justicia. Ciertamente somos justificados. Nuestra unión es con Cristo. Significa vivir al pecado. En la Escritura dice que ahora hemos sido muertos. Es por eso que antes estábamos vivos al pecado. Esto implica que por necesidad, que antes de ser creyentes teníamos una relación con el pecado y ahora no tenemos esa relación con el pecado. ¿Qué significa eso? Dos cosas.
significa, primero, que el pecado tiene dominio sobre nosotros. Eso es estar vivos al pecado. Significa que somos esclavos de pecado, como esclavos de Faraón. Eso significa estar vivo al pecado. Es ese pensamiento que repite vez tras vez Romanos capítulo 6. Así que, en primer lugar, vivir al pecado significa ser esclavo. Usted es un esclavo del pecado si vive en pecado. Ahora, si usted está muerto al pecado, ya el pecado no se va a enseñorear de usted, porque el pecado no trabaja con una gente que está muerta. El pecado trabaja con una gente que le obedece, que lo sigue, que lo oye, que lo disfruta, que lo oye como Eva oyó a Adán, a Satanás, y se puso a hablar con él. No. El que está muerto ni oye, ni ve, ni entiende. Satanás está ahí. Yo ni lo veo, ni lo oigo, ni me interesa. Eso significa estar muerto al pecado. Hermano, entonces tenemos que trabajar con la santificación para no dar ni una seña de que Él... ¿Usted ha visto los leones que quieren comerse a una oveja o en los documentales de selva? Que cuando juegan con ellos después, hasta que no se mueren, ellos siguen jugando y muriendo. Y cuando se mueren, ya no quiere, no le interesa ya. Y le hace así, y lo muerde, a ver si, y lo gasta, a ver si está vivo. Eso hace el pecado, eso es Satanás. Si usted le da una señal de que usted está vivo, mire, muérase mismo. Que ese muertecito y ni respire. Está muerto al pecado y vivo a Dios, a Cristo. Vivo para Cristo. Entonces, me viene este texto, dice, para mí el vivir es Cristo. Y cuando yo me muera, Satanás no se va a reír de mí. Me va a decir, te embromaste, te cayó gas, ven para acá. Dice, el morir es ganancia. Porque estoy vivo para Cristo, no estoy vivo para Satanás. Si tú le haces coro, juego a Satanás, él te va a decir en aquel día, pero tú eres de los míos porque tú me hacías el jueguito. Tú estabas vivo para mí, me hacías caso, muerto al pecado. Tenemos que estar muerto al pecado. Que el pecado no huela y huela a Cristo y nos rechaza. Y nos rechaza. Que el pecado nos rechace, Satanás nos rechaza, el mundo me rechaza. A mí no me interesa que me valore, ni que me tome en cuenta. No me interesa, no te interesa para nada. Eso es estar vivo para Cristo. En segundo lugar, vivir al pecado significa ser libre de la justicia. Ya usted no tiene que ver con la justicia no la busca, no le interesa la ley de Dios. Por cuanto éramos, dice el versículo 20, por cuanto éramos esclavos del pecado, erais al mismo tiempo libre de la justicia. A usted la justicia no le tomaba en cuenta, ni la buscaba. Es decir, nuestra conciencia no se sentía atada al dominio de la ley de Dios. Ustedes recuerdan cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, en Faraón. O sea, cuando Moisés se le presentó a Faraón y le dijo, Faraón, Dios te manda a decir que deje ir a mi pueblo. ¿Cuál fue la respuesta de Faraón? ¿Y quién es Faraón? ¿Y quién es Dios? Yo no conozco a Dios. Ese Dios que tú dices, yo no. Demuéstrame quién es ese Dios y su poder para que yo estoy muerto para Dios. Yo no respondo a Dios, Faraón. Y Moisés te la dice, Faraón, ya yo tengo vida, yo estoy vivo para Dios y yo entiendo a Dios y Él quiere que tú dejes de esclavizar Satanás a mi pueblo con tu pecado. ¿Y qué dijo Faraón? Es que yo no conozco a Jehová y no dejaré ir a Israel. Yo no conozco ni dejaré ir a la iglesia.
Y otra palabra, Faraón no sentía ningún deber hacia Dios, hacia la justicia, a la ley. Él no reconocía al Dios de los evangélicos, de los hebreos. Él no reconocía a ese Dios. Hermano, fulano, el Señor dice esto y esto y esto. Pero, por lo tanto, él no responde. Él no estaba dispuesto a obedecerle. Por lo tanto, de igual manera, en Romanos capítulo 6, Pablo nos dice que todo ese tiempo que vivimos al pecado, no solo éramos esclavos del pecado, sino que también éramos libres en cuanto a la justicia de Dios. No me interesa la justicia de Dios. No me interesa ser justo como Cristo. La ley de Dios nos decía una cosa y nuestras almas gritaban, soy libre de esa ley. A mí no me entra esa ley. No reconozco otro Dios que el de mis propios deseos, mi deseo, mi voluntad. Y nuestras almas gritaban, soy libre de esa ley, de la voluntad de Dios. Pero mira, la voluntad de Dios es esta, pero la voluntad de mí es otra. Ese es un problema del inconverso, el que no está convertido. Que no le dice, uno le dice, pero es que Dios dice esto, pero él dice, pero yo opino, bueno, pero yo opino que, pero mira que Dios dice así, así, así. Bueno, pero yo creo, yo opino. O sea, él no tiene ningún compromiso con la ley de Dios. Es decir, que él es esclavo de sus propios deseos, de su propia voluntad, como Faraón. Es decir, que él es libre de la justicia. Su conciencia no siente atadura con la ley de Dios. Él dice, Dios dice esto, pero yo recomiendo y reconozco otro Dios. Otro Dios. O sea, las opiniones de Dios y la mía son diferentes. Tienes opiniones particulares. Él es libre de la justicia. Y eso es lo que significa vivir al pecado. Vivir al pecado. Ahora, ¿qué significa morir al pecado? Bueno, yo ya le dije algo de morir al pecado. Morir al pecado significa simplemente y sencillamente que el dominio que el pecado antes ejercía sobre ti y sobre mí ha sido roto. Roto. Dios ha proclamado un acta de emancipación. Ustedes saben cuando Faraón le dijo, está bien, ya, váyanse. Cuando libertaron a los negros de la esclavitud, le dieron un acta de libertad. Cristo hizo eso, una acta, y lo libertó del pecado. No hay dominio. Ya Faraón no lo pone a trabajar y a hacer construcción y le quita la hierba, le quita el agua y le pide. Satanás solamente te pide. Él te da un chin como Faraón, pero cuando te jala, te lo pide todo. Así es el pecado, el dominio. Él te domina porque tú le diste una seña de que estaba vivo hacia el pecado. ¿Qué significa entonces morir al pecado? Ya no vivimos más en el pecado, en la esfera en la cual el pecado era rey, era señor, como Faraón. Morir al pecado es ser radicalmente separado de esa esfera que existe, en la cual el pecado es amo y señor. Y así como nosotros echamos de menos a esos seres queridos que parten y mueren, así es, de la misma manera, nuestros compañeros de pecado nos echan de menos después, cuando nosotros nos convertimos y ya nosotros no tenemos ni que decirle, bueno, mira, yo no puedo tener comunión contigo. O sea, ellos mismos se alejan, porque ya tú estás vivo para Cristo y muerto para ellos. Mira, ahora se murió fulano, se convirtió al Señor Jesucristo. Ah, gloria a Dios. Esa doña que la llamaba a usted para chismear, dice, se convirtió. Óyeme, ya no sé lo que pasa con la doña, con fulana, que ahora cada vez que yo le voy a contarle la última, me dice, no me hable de eso, que ya yo no soy de eso, yo no soy así. Esos amigos de borrachera, cuando llamaban al amigote el viernes o el sábado, él le dice, ya me convertí a Cristo, ya yo no estoy más en eso, ya yo no estoy en eso. Y los compañeros de pecado echan de menos al que compartía con ellos. Ahora están locos porque tú compartas con ellos, porque tú seas de ellos. Y a veces son usados por Satanás para ponerte en el camino de ellos. Y decir, mira ahí, pues. O sea, Satanás, igual que Satanás, lo acusan. Igual que Job. Dice, quítale todo lo que tiene,
y tú verás, y voy a acusarte. Míralo ahí, te blasfemó, pecó, metió la pata. O sea, el pecado te quiere vivo. Dios te quiere vivo para Él y muerto para el pecado. De tal manera que, porque ese que antes era esclavo del pecado, ese que vivía bajo la esfera del pecado, ha sido trasladado de la esfera de la tiniebla a la esfera de la luz. El mejor comentario de Romanos 6:2 lo encontramos en Colosenses capítulo 1:13, cuando Pablo, alabando al Señor, diciendo que nos trasladó del reino de la tiniebla al reino de su amado Hijo. Pero en el mismo capítulo 6, Pablo lo explica de esta manera, vez tras vez, sabiendo que, Romanos 6, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no vivamos más al pecado. Porque el que ha muerto al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, porque el pecado no se enseñorea de nosotros. Y libertados del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La vida eterna. De modo que el pecado continúa siendo nuestro enemigo. Y oigan esto, es un enemigo que está dentro de ti. Es un enemigo que está dentro de ti. De esta manera que tú tienes que vigilar todo el tiempo, constantemente. ¿Qué significa morir al pecado? Significa que el pecado sigue siendo nuestro enemigo, pero ya no nuestro amo. Él es nuestro enemigo, pero ya no es nuestro amo. Él puede pelear y tirarnos flechas y aquerosianos, como dice la gente. ¿Tú ves? Míralo ahí. Yo sabía. Le iba a dar 3 meses solamente para que tuvieran eso. Ya no es amo. Hermano, morir al pecado no significa que ya no tendremos más problemas con el pecado. No, tenemos que luchar día tras día. El mismo que declara en Romanos 6 que hemos muerto al pecado es el mismo que en Romanos 7 aclama, miserable de mí. Y se ve por dentro, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? ¿Quién te va a librar de ese enemigo que tú llevas adentro? Porque veo una lucha, deseo hacer el bien, pero en mi carne se resiste a ello. Es por eso que Romanos 7 se encuentra después de Romanos 6. Él fue libertado del pecado, ha sido santo, está luchando en santidad, pero él ve un enemigo que lo quiere llevar cautivo y volver a hacerse amo. Satanás no está contento con que el Señor te saque de la tiniebla y te venga y te traiga a la luz. Él va a seguir luchando y tu propio enemigo, el pecado remanente que hay en ti, te va a dar carpeta constantemente. De tal manera que tú tienes que vivir en la luz, en santificación, en santidad. Amén. Para terminar, vamos a mencionar 2 observaciones. 2 observaciones. Esta santificación, primera observación, la experiencia de la que nos habla Romanos 6 no depende de mi conocimiento. Yo puedo tener mucho conocimiento de Biblia y saber mucha Biblia, pero eso no depende de experiencia de santificación progresiva. No depende de tu conocimiento, depende de tu acción. De tu acción. A medida que un creyente va creciendo en el conocimiento de la verdad de Dios, va obteniendo una comprensión más precisa de lo que sucedió cuando se convirtió. Tales cosas reales le sucedieron en el momento de la conversión. ¿A cuántos de ustedes no les sucedió que cuando estudiamos la doctrina de la justificación, por ejemplo, por la fe, se dijeron, wow, pero yo no sabía que eso era así? Yo no sabía que todo eso era de esa forma. Sin embargo, había sido así antes de que usted lo entendiera así y lo supiera. Pero ahora, ya que usted lo conoce, que habéis sido santificados, ahora usted tiene que luchar por la santificación. Por la santificación. Segunda observación. Esta santificación inicial de lo que habla Romanos 6 ha sido experimentada y debe ser experimentada por todos los creyentes. Por todos.
No puede haber creyente que no esté experimentando la santificación progresiva. Experimentó la inicial y debe seguir en progreso. Usted comenzó a estudiar y, óyeme, qué penoso es que usted se quede a mitad del camino y se retire de la profesión. Usted quiere terminar y debe terminar. Y debe graduarse. ¿Verdad? Usted comenzó y se inscribió en la universidad, en la carrera de la fe, puesto los ojos en Jesús. Y Él es el autor y Él va a consumar en un proceso de santificación progresiva y va a tener una santificación final, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador en la fe, y lo va a llevar hasta el final. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día que Él venga. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque el dominio del pecado ya ha sido roto para todos los creyentes. Y por último, sin santidad, nadie verá al Señor. Esta experiencia inicial de santificación, la cual ocurrió desde el inicio que nuestra vida cristiana comenzó a ser cristiana, es la base sobre la cual podemos crecer en el proceso de santificación progresiva. Si usted no entiende que el pecado ha sido roto, el pecado seguirá jugando con usted y le va a decir constantemente: tú no puedes conmigo, tú no puedes conmigo. Tú tienes que entender lo que el Señor hizo contigo. Poderoso es Él para preservarnos sin mancha y sin caída el día de su venida. Satanás no puede decirle: tú no puedes conmigo, porque ha sido roto una vez y para siempre el dominio, el reinado del pecado en el creyente. Amén. Amigo, puedo hacerte una pregunta. Tú puedes decir con justicia que has sido libertado del dominio del pecado sobre tu vida. El que está aquí sin Cristo puede decir que es libre del dominio del pecado. Si tu respuesta honesta es a esta pregunta es no, esto quiere decir que no percibes en ti el fruto de haber sido justificado. El que es justificado se siente el poder de la santidad inicial y el poder de la santificación progresiva. Amigo, tanto la justificación como la santificación son bendiciones que vienen a nosotros cuando somos unidos a Cristo. Te pido esta mañana que te una a Él para que reciba y disfrute y experimente el poder de la santificación inicial, la progresiva, y cuando mueras, la final y la gloria eterna. Amén. Porque sin santidad, nadie, ni los que se creen que son cristianos, que se creen, verán al Señor. Dice el Señor: nadie que viene a mí, yo le echo fuera. Nadie que viene a mí, yo le echo fuera. Si Dios se propició a mí, pecador, y Él fue propicio a mí, yo no tengo ninguna justicia que pueda presentar delante de su trono. Estoy desnudo delante de su presencia. Necesito a Cristo. Ven a Cristo, pecador, para que reciba santidad y vida eterna. Amén. El Señor le bendiga mucho y que su palabra prospere en sus corazones y nos haga más santos a lo que ya hemos recibido, su gracia redentora. Amén.